Imagina por un momento que estás sentado frente a una ventana mientras la luz del amanecer entra suavemente. Fuera, el mundo comienza a despertar. Dentro, tú piensas en tu futuro financiero, en cómo construir una vida más estable, segura y próspera. Y entonces alguien te dice algo sencillo pero profundo. Deberías aprender sobre bienes raíces. Los bienes raíces no son solo casas, edificios o terrenos. No son solo paredes, techos o ventanas. Son mucho más que eso. Son oportunidades, son herramientas, son uno de los caminos más sólidos hacia la libertad financiera. Y aunque hay muchas formas de invertir tu dinero, pocas tienen el poder real de cambiar tu vida como lo pueden hacer los bienes raíces. A diferencia de otras inversiones como acciones, bonos o fondos indexados, los bienes raíces ofrecen algo único: control. Tú decides qué comprar, cómo administrarlo, cómo mejorarlo, cómo rentarlo. Puedes tocarlos, verlos, sentirlos. Son tangibles, tienen valor intrínseco. Y ese valor puede crecer con el tiempo si sabes qué hacer. No importa si eres principiante o si ya tienes experiencia. Si nunca has pensado en invertir en propiedades, ahora es el momento de empezar. Porque cuando se entienden bien, los bienes raíces no solo ofrecen ganancias a largo plazo, también brindan estabilidad, ingresos pasivos y una forma de protegerte contra la inflación y la volatilidad del mercado financiero tradicional. Entendiendo el mercado inmobiliario para comenzar, debes conocer cómo funciona este mundo. El mercado inmobiliario tiene ciclos igual que cualquier otro. Hay momentos de alta demanda, donde todo parece subir sin parar. Y hay otros donde el precio baja, las ventas disminuyen y muchos venden desesperados. Pero si aprendes a leer esos ciclos, puedes convertirte en un jugador inteligente. Un ciclo inmobiliario típico pasa por varias etapas. Primero viene la recuperación, luego el crecimiento, después llega el equilibrio. Más tarde aparece la sobreoferta. Finalmente se produce la caída. Si aprendes a identificar en qué fase está el mercado, podrás tomar decisiones informadas. Pero no solo se trata de saber cuándo comprar o vender, también es importante entender cómo funcionan la oferta y la demanda. En el mundo de los bienes raíces, estos dos conceptos son fundamentales. La oferta es la cantidad de propiedades disponibles en el mercado. La demanda es la cantidad de personas buscando comprar o rentar. Cuando hay más demanda que oferta, los precios tienden a subir, y viceversa. Esta relación es clave para decidir cuándo y dónde invertir. Imagina que estás buscando una propiedad en una zona donde hay mucha construcción nueva, pero pocos compradores. Eso significa que hay más oferta que demanda. Probablemente puedas negociar un buen precio. Pero si estás en una ciudad donde hay mucha gente buscando vivienda y pocas opciones disponibles, entonces los precios subirán y quizás sea mejor momento para vender que para comprar. También es fundamental identificar áreas de crecimiento. Muchas veces no es necesario buscar en lugares populares o ya consolidados. De hecho, algunas de las mejores oportunidades están en zonas que aún no han explotado comercialmente. Zonas en desarrollo, donde el gobierno está invirtiendo en infraestructura, transporte o servicios públicos. Si logras entrar antes de que empiece el boom, puedes obtener grandes beneficios cuando esa zona empiece a desarrollarse. Comprar barato, mejorar y vender caro. O mantener y generar ingresos constantes mediante arrendamientos. Pero antes de lanzarte a invertir, debes tener claro tus objetivos. ¿Quieres generar ingresos pasivos a largo plazo? ¿Estás interesado en hacer compraventas rápidas para obtener ganancias a corto plazo? ¿O tal vez quieres construir una cartera diversificada de propiedades? Cada objetivo requiere una estrategia diferente. Algunas personas prefieren comprar y mantener, dejando que la propiedad genere ingresos mes a mes. Otras buscan rehabilitar casas antiguas, mejorarlas y venderlas con margen de ganancia. También hay quienes invierten en bienes raíces comerciales, como locales o centros empresariales. Y algunos optan por participar en fondos colectivos de inversión inmobiliaria. Lo importante es que definas tus metas financieras y luego diseñes una estrategia que te lleve hacia ellas. Evaluando el riesgo y tu capacidad para asumirlo. Ahora bien, invertir en bienes raíces no está exento de riesgos. Como cualquier otra inversión, tiene sus altibajos. Por eso es vital evaluar tu nivel de tolerancia al riesgo antes de dar el primer paso. ¿Estás dispuesto a asumir grandes riesgos para obtener mayores ganancias? ¿O prefieres una estrategia más conservadora que garantice seguridad y estabilidad, aunque los retornos sean más moderados? Esta decisión afectará directamente el tipo de propiedades que elijas, la ubicación, el financiamiento y hasta el número de propiedades que adquieras. Antes de comprar,
Debes investigar y analizar cuidadosamente cada propiedad. No basta con enamorarte de una casa porque tiene jardín y vista al mar. Necesitas mirar más allá. Empieza por buscar oportunidades. Estas pueden surgir en diferentes formas: propiedades en venta directa, subastas, terrenos abandonados o incluso propiedades en el extranjero. Lo importante es que siempre tengas en mente tus objetivos y tu estrategia. Luego, realiza un análisis financiero profundo. Esto implica revisar los ingresos potenciales, los gastos asociados, como mantenimiento, impuestos, seguro, y calcular el flujo de efectivo neto. Es decir, cuánto dinero entra realmente después de pagar todos los costos. Además, debes evaluar la ubicación, no solo desde el punto de vista geográfico, sino también considerando factores como accesibilidad a transporte público, calidad de las escuelas cercanas, seguridad del barrio y el desarrollo futuro de la zona. Una buena ubicación puede marcar la diferencia entre una inversión promedio y una inversión exitosa. Una vez que encuentres la propiedad ideal, llega el momento de pensar en cómo vas a financiarla. Financiamiento. ¿Cómo obtener fondos para tu inversión? Existen múltiples opciones para financiar una inversión en bienes raíces. La más común es la hipoteca, un préstamo otorgado por una institución financiera para adquirir una propiedad. Pero también puedes considerar otras alternativas. Por ejemplo, préstamos personales, asociaciones con otros inversores, fondos de inversión especializados o incluso el uso de capital propio. Cada opción tiene sus pros y contras, y debes comparar cuidadosamente para elegir la que mejor se ajuste a tu perfil financiero. Al evaluar el financiamiento, debes prestar atención a 3 aspectos clave: las tasas de interés, los plazos y las comisiones asociadas. Las tasas pueden variar significativamente entre bancos y prestamistas, por lo que vale la pena comparar varias ofertas. El plazo del préstamo también es importante. Un plazo más largo puede significar pagos mensuales más bajos, pero al final terminarás pagando más en intereses, mientras que un plazo corto puede ser más costoso a corto plazo, pero menos en total. También es fundamental mejorar tu historial crediticio. Tener un buen puntaje crediticio te da acceso a mejores condiciones de préstamo. Si tu historial no es óptimo, hay medidas que puedes tomar: pagar tus deudas puntualmente, reducir tu nivel de endeudamiento y evitar solicitar demasiados créditos al mismo tiempo. Una vez que tengas el financiamiento listo, es hora de cerrar el trato. Realizando la inversión, negociar el precio de venta es una habilidad crucial. Muchas veces puedes obtener descuentos si compras propiedades en situaciones especiales, como ejecuciones hipotecarias, propietarios motivados o propiedades en mal estado. Es recomendable contar con un abogado especializado en bienes raíces para revisar todos los términos del contrato y asegurarse de que estén claros y justos. Antes de firmar, debes realizar una inspección completa de la propiedad. Revisar la estructura, instalaciones eléctricas, tuberías, techos, ventanas y cualquier posible problema que pueda afectar su valor o funcionalidad. Después de adquirir la propiedad, debes enfocarte en su administración. Administración de propiedades. Seleccionar buenos inquilinos es una tarea crítica. Deben ser responsables, cumplir con los pagos y cuidar la propiedad. Realiza siempre una verificación de antecedentes y consulta referencias de alquileres anteriores. También es importante redactar un contrato de arrendamiento claro y completo. Este documento debe incluir detalles sobre el pago, las responsabilidades del inquilino, políticas de mantenimiento y cláusulas de protección que salvaguarden tus intereses. El mantenimiento regular es esencial para preservar el valor de la propiedad. Programa revisiones periódicas y ten proveedores confiables que puedan atender emergencias de forma rápida y eficiente. Además, lleva un control estricto de los ingresos y egresos. Registra los pagos de alquiler, los gastos de mantenimiento, impuestos y cualquier otro costo relacionado. Esto te permitirá medir la rentabilidad de tu inversión y tomar decisiones informadas. Finalmente, busca formas de maximizar tus rendimientos. Puedes aumentar el valor de la propiedad mediante renovaciones estratégicas, mejorar la eficiencia energética o revalorizar el alquiler conforme pase el tiempo. También puedes considerar subdividir el terreno o desarrollar nuevas unidades para ampliar tu portafolio. Consideraciones legales y fiscales. Y por último, no olvides las obligaciones legales y fiscales. Debes declarar correctamente los ingresos obtenidos por alquiler, pagar los impuestos correspondientes
y cumplir con todas las normativas vigentes en cuanto a construcción, zonificación y derechos laborales si contratas personal. Tener asesoría legal y fiscal profesional es una inversión que te protege a largo plazo y evita problemas innecesarios. En resumen, invertir en bienes raíces no es un camino mágico hacia la riqueza, pero sí es una de las formas más probadas y sólidas de construir patrimonio y generar ingresos pasivos. Requiere estudio, paciencia, disciplina y una mentalidad estratégica. No necesitas ser experto desde el principio. Lo importante es comenzar, aprender poco a poco y rodearte de personas que te ayuden a tomar decisiones inteligentes. ¿Cómo aplicar la filosofía de Buffett? Al invertir en bienes raíces, Buffett no invierte por impulso ni por moda. Él compra cuando encuentra valor y vende cuando ya no lo encuentra. Esa mentalidad puede aplicarse perfectamente al mercado inmobiliario. Imagina que estás buscando tu primera propiedad de inversión. No debes buscar solo algo bonito o popular. Debes buscar algo que tenga valor real, que ofrezca rentabilidad y que puedas administrar con inteligencia. Al igual que Buffett evalúa el retorno sobre capital invertido, ROIC, tú puedes evaluar el retorno sobre tu inversión inmobiliaria, ROI. Es decir, cuánto ganas en relación con lo que invertiste. Por ejemplo, si compraste una casa por $300,000 y la alquilas por $2,500 al mes, pero tus gastos mensuales, impuestos, seguro, mantenimiento, suman $700, entonces tu ingreso neto es de $1,800 al mes. Eso da un flujo de caja anual de $21,600. Tu ROI sería del 7% anual, 21,600 dividido entre 300,000. Si ese número es positivo y consistente, estás siguiendo la lógica de Buffett. Invertir donde haya flujo de caja predecible. La importancia de la ubicación y las ventajas competitivas. En bienes raíces, como decía Robert Kiyosaki, la ubicación lo es todo. Y eso también tiene un equivalente en el mundo de Buffett. Las ventajas competitivas duraderas. Una buena ubicación no solo significa estar cerca de centros comerciales o transporte público. Significa estar en una zona con potencial de crecimiento, baja competencia y alta demanda. Igual que Buffett busca empresas con monopolios naturales o nichos difíciles de atacar, tú debes buscar barrios donde haya poca rotación de inquilinos, buen acceso a servicios y donde la infraestructura municipal esté siendo mejorada. Por ejemplo, si el gobierno local acaba de aprobar un nuevo sistema de transporte urbano que pasará cerca de una propiedad que estás considerando, eso podría aumentar su valor considerablemente en los próximos años. Es como comprar acciones antes de que salga una noticia importante. Estás apostando por algo que aún no está reflejado en el precio actual. Evaluación del riesgo y tolerancia personal, una de las enseñanzas más repetidas, tanto por Warren Buffett como por Robert Kiyosaki, es la necesidad de conocerse a uno mismo antes de invertir. Y no hablamos de conocer tus gustos o aspiraciones, sino de algo mucho más crítico, entender tu verdadera tolerancia al riesgo. Esta no es una frase cliché ni una recomendación al azar. Es una advertencia que puede marcar la diferencia entre construir una fortuna o perderla en el intento. Warren Buffett, considerado uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos, ha dejado claro que su enfoque no se basa en tomar grandes riesgos, sino en evitarlos inteligentemente. Él no busca emociones fuertes en la bolsa de valores. Su objetivo no es la adrenalina, sino la seguridad. Y por eso, vende sus posiciones cuando ve señales de deterioro, incluso si la empresa aún parece rentable o viable a corto plazo. Para él, la protección del capital es más importante que la especulación con posibles ganancias futuras. Este mismo principio se puede aplicar al mundo inmobiliario. Supongamos que estás evaluando la compra de una propiedad en un vecindario donde los índices de criminalidad son elevados o donde las viviendas requieren reparaciones estructurales profundas y costosas. Antes de lanzarte a la inversión, deberías hacerte una pregunta muy clara y honesta. ¿Estoy verdaderamente preparado para asumir este nivel de riesgo? ¿Tengo los recursos, la experiencia y la fortaleza emocional para enfrentar los problemas que podrían surgir? No todos los inversionistas son iguales. Algunos prefieren estrategias conservadoras, priorizando la estabilidad y la previsibilidad. En ese caso, lo más recomendable es buscar zonas consolidadas, con una buena reputación, excelente conectividad, presencia de servicios y donde los inquilinos suelen ser responsables y el índice de mora es bajo. Puede que los retornos no sean tan espectaculares,
pero la seguridad y el flujo constante de ingresos compensan ampliamente. Otros, en cambio, están dispuestos a asumir más riesgo a cambio de una mayor rentabilidad potencial. Ellos apuestan por zonas en desarrollo, donde los precios aún están bajos, pero hay señales de crecimiento económico, expansión urbana o llegada de nuevas infraestructuras. Estos inversionistas saben que están entrando en un terreno más volátil, pero también más fértil si se juega bien la partida. Sea cual sea tu perfil, hay algo que no debes olvidar. Antes de actuar, debes tener absoluta claridad sobre tu nivel de tolerancia al riesgo. No inviertas impulsivamente. No sigas la euforia colectiva. No te dejes llevar por promesas rápidas de enriquecimiento. Porque lo que funciona para otro puede ser un desastre para ti. Financiamiento inteligente y liquidez estratégica. Una de las lecciones más subestimadas, pero también más poderosas, que enseña Robert Kiyosaki, es que tener efectivo no es perder oportunidades, es prepararse para ellas. Muchos creen que si el dinero no está trabajando, está siendo desaprovechado. Pero en realidad, la liquidez es un arma silenciosa, un recurso estratégico que solo los inversionistas más sabios saben utilizar a su favor. Kiyosaki ha declarado públicamente que mantiene más de $340 mil millones en activos líquidos. ¿Por qué lo haría alguien tan exitoso? Porque entiende algo que muchos ignoran. Las verdaderas oportunidades no avisan. Aparecen de repente, y solo los que están listos pueden aprovecharlas. En el mundo de los bienes raíces, esto se traduce en tener siempre una reserva líquida que te permita actuar con rapidez. Esta reserva no solo sirve para aprovechar una oferta irresistible de última hora. También es indispensable para cubrir emergencias, reparaciones imprevistas, periodos sin inquilinos o pagos de hipoteca en meses complicados. Invertir no significa quedarte sin margen de maniobra. No necesitas usar todo tu capital disponible para comprar una propiedad. De hecho, muchos inversionistas experimentados prefieren apalancarse inteligentemente. Usan hipotecas, líneas de crédito, préstamos personales o incluso crean alianzas con otros inversionistas para dividir riesgos y multiplicar posibilidades. Pero atención, apalancarse no significa endeudarse de forma irresponsable. Cada vez que consideres un financiamiento, analiza con cuidado aspectos como tasa de interés efectiva anual, plazos del préstamo, costos ocultos y comisiones, posibilidad de pagos anticipados sin penalización, impacto del préstamo sobre tu flujo de caja mensual. Además, antes de solicitar un préstamo, es crucial que trabajes en tu historial crediticio. ¿Cómo? Comienza por pagar tus deudas a tiempo, reducir tu nivel de endeudamiento general, evitar múltiples solicitudes de crédito en un corto periodo, mantener tus tarjetas de crédito con saldos bajos. Un buen puntaje de crédito no solo aumenta tus probabilidades de aprobación, también te da acceso a mejores condiciones de préstamo, menores tasas de interés y mayor poder de negociación. Invertir con inteligencia no es simplemente comprar barato y vender caro, es jugar a largo plazo, anticipar los riesgos, preparar tu defensa, tener liquidez para atacar en el momento preciso y saber cuándo retirarte. No se trata de suerte. Se trata de estrategia, educación financiera y disciplina emocional. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ricos parecen jugar con reglas financieras diferentes? La verdad es que lo hacen. Y hoy voy a revelar su libro de jugadas secreto. Estoy a punto de mostrarte 7 activos que, aunque parecen brillantes en el papel, en secreto te mantienen pobre. Estos no son inversiones oscuras, son exactamente las que tu asesor financiero recomienda, las que tu familia jura que son seguras y que probablemente posees en este momento. Warren Buffett expuso esto hace años cuando dijo: lo que el sabio hace al principio, el tonto lo hace al final. Mientras los inversores promedio persiguen estos activos populares, los verdaderamente ricos los evitan como si fueran veneno. La industria financiera no te dirá esto porque estas inversiones inteligentes son sus productos más rentables. Cada una representa un malentendido crítico sobre cómo se construye realmente la riqueza, en comparación con cómo la mayoría de las personas piensa que se construye. El último activo que revelaré es el más peligroso, combinando atractivo emocional con destrucción financiera. Es lo que separa a aquellos que logran una riqueza duradera de aquellos que permanecen estresados financieramente a pesar de décadas de arduo trabajo. Quédate hasta el final,
Esta información podría ahorrarte cientos de miles de dólares a lo largo de tu vida y finalmente ponerte en el camino hacia la verdadera libertad financiera. Activo número 1. Comprar propiedad como una inversión garantizada. ¿Has oído esto antes? Compra propiedad siempre es una inversión inteligente. Tu padre lo dijo, tu vecino sigue repitiéndolo, e incluso tu asesor financiero probablemente esté de acuerdo con un asentimiento. Y sí, los bienes raíces pueden construir riqueza, pero hay una ilusión peligrosa escondida detrás de esta creencia popular. Si esa propiedad no está poniendo dinero en tu bolsillo cada mes, no es un activo, es un ancla financiera pintada de oro. Pensemos en esto por un momento. Te han dicho toda tu vida que los bienes raíces siempre son una compra inteligente, que nunca bajan de valor. El estadounidense promedio gasta más de $9,000 al año en costos ocultos de propiedad. Mantenimiento, impuestos sobre la propiedad, seguros, cuotas de la asociación de propietarios. Y eso es antes de la hipoteca. En 10 años, eso es más de $90,000 gastados, incluso si la propiedad no se aprecia ni un solo dólar. Si no genera flujo de caja positivo, no está construyendo riqueza. Antes de comprar, hazte esta pregunta crucial. ¿Esta propiedad pondrá dinero en mi bolsillo o solo me dará algo bonito para mirar? Una segunda casa puede sonar como libertad, pero si está drenando tu dinero y tiempo, es solo una carga con una bonita vista. Tomemos a Mike de Chicago, quien compró una cabaña en la montaña creyendo que sería su inversión inteligente. 5 años después, había invertido más de $50,000 en mantenimiento, impuestos y reparaciones. Mientras tanto, su colega Sara invirtió la misma cantidad en una pequeña propiedad de alquiler que genera $600 mensuales después de todos los gastos. La diferencia: el activo paga a Sara, mientras que Mike paga por su activo. ¿Tiene sentido esa distinción? Los ricos no solo compran propiedades que les pagan. Los inversores inteligentes evalúan los bienes raíces a través del lente del flujo de caja primero, la apreciación en segundo lugar. Calculan todos los gastos: hipoteca, impuestos, seguros, mantenimiento, reserva, gestión de la propiedad y asignación por vacantes. Solo si la propiedad aún genera flujo de caja mensual positivo después de estos gastos, debería entrar en tu cartera. Plataformas como Roofstock o Fundrise pueden ayudarte a encontrar propiedades que generen ingresos sin apego emocional. Y si estás pensando, ¿pero qué pasa con mi casa de vacaciones soñada? Aquí hay una solución. Construye primero tu cartera que genere flujo de caja. Luego usa parte de esos ingresos pasivos para financiar tu propiedad soñada. Eso es invertir inteligentemente. Activo número 2. Mantener todo tu dinero en ahorros. Si estás guardando todo tu dinero en una cuenta de ahorros tradicional porque se siente seguro, tengo noticias que podrían incomodarte. Esa seguridad te está costando miles cada año. La mayoría de las personas mayores de 40 años fueron enseñadas a ahorrar diligentemente. Ese era el plan: trabajar, ahorrar, jubilarse. Pero aquí está la trampa de la que nadie te advirtió. La cuenta de ahorros promedio en Estados Unidos paga menos del 0.4% de interés. Mientras tanto, la inflación supera el 3% anual como mínimo. Piensa en eso por un momento. Tu dinero en realidad está perdiendo valor mientras estás sentado en el banco. Sorprendente, ¿no? Hagamos algunas matemáticas sencillas. Ahorras $10,000 durante 5 años al 0.4% de interés. Ganas aproximadamente $200 en total. Pero la inflación al 3% se come más de $1,500 del poder adquisitivo de ese dinero. No estás ahorrando, estás yendo lentamente a la quiebra de una manera muy educada. Esto no se trata solo de números, se trata de respetar el dinero por el que trabajaste tan duro para ganar. Cada dólar que está en una cuenta de bajo interés es un dólar que no está trabajando para ti. En realidad, está trabajando en tu contra. Los bancos tradicionales no están diseñados para hacer crecer tu riqueza. Están diseñados para usar tus depósitos para hacer crecer la suya. Tomemos a Janet de Portland, quien mantuvo $50,000 en su cuenta de ahorros tradicional por seguridad. Durante la última década, ese dinero perdió más de $15,000 en poder adquisitivo debido a la inflación. Compáralo con su hermano Tom, quien movió sus ahorros a una cuenta de alto rendimiento que paga 4.5% y en realidad ganó poder adquisitivo durante el mismo periodo. Misma seguridad, ambos asegurados por la FDIC, resultados dramáticamente diferentes.
La solución: mueve ese dinero a una cuenta de ahorros de alto rendimiento o a una cuenta del mercado monetario. Muchas están pagando 4% o más en este momento con la misma protección de seguro de la FDIC. Bancos en línea como Ally, Capital One o Marcus by Goldman Sachs ofrecen tasas significativamente más altas que los bancos tradicionales. Para ahorros a más largo plazo, considera los bonos de ahorro que se ajustan automáticamente con la inflación. Tu dinero merece más respeto que un retorno del 0.4%. Activo número 3. Comprar un auto nuevo como recompensa. Has trabajado duro toda tu vida. Has criado una familia, construido una carrera, y ahora piensas que mereces ese auto nuevo reluciente en la vitrina del concesionario. Eso es lo que la sociedad te dice. Te lo has ganado. Pero aquí está la verdad. No anuncian que comprar un auto nuevo en o cerca de la jubilación no es una recompensa. A menudo es un revés financiero disfrazado de vuelta de victoria. Los números fríos y duros no mienten. El auto nuevo promedio pierde entre 15 y 20% de su valor en el momento en que lo conduces fuera del lote. Dentro de 5 años, típicamente ha perdido más del 50% de su valor. Deja que eso se asimile por un segundo. La mitad de tu dinero, desaparecida, así de simple. ¿Alguna vez has experimentado este tipo de depreciación tú mismo? Ese reluciente SUV de $50,000 que estás mirando, en 5 años valdrá alrededor de $22,000, si tienes suerte. Eso no es una inversión, es una pérdida garantizada de $28,000. Lo que hace esto particularmente devastador para aquellos mayores de 40 años es el costo de oportunidad. Esa pérdida de $28,000 no es solo dinero perdido, es dinero que podría haber estado generando rendimientos en tu cartera de jubilación durante años. Invertido de manera conservadora al 7%, esos $28,000 crecerían a más de $55,000 en 10 años, sin que agregues un solo centavo más. Considera lo que hizo Jim de Texas. En lugar de comprar nuevo, adquirió un modelo de 2 años del mismo vehículo que quería, con poco kilometraje y la mayoría de la garantía aún vigente. El precio: $35,000 en lugar de $50,000. Misma comodidad, mismas características, misma fiabilidad, pero $15,000 aún en su cuenta de inversión. 5 años después, ambos autos tendrían valores similares, pero los ahorros iniciales de Jim continuaron creciendo. ¿Ese olor a auto nuevo realmente vale decenas de miles de dólares? Creo que ambos sabemos la respuesta. La alternativa más inteligente: compra un vehículo de 2 a 3 años con poco kilometraje. Obtendrás la mayoría de las mismas características y fiabilidad, pero evitarás el período de depreciación más pronunciado. Usa recursos como Carfax y inspecciones previas a la compra para asegurarte de que estás obteniendo un vehículo de calidad. O considera arrendar si realmente deseas un auto nuevo cada pocos años, aunque esa rara vez es la opción más económica. La verdadera libertad financiera no se trata de conducir algo llamativo. Se trata de saber que tu dinero está trabajando para ti en lugar de drenarse en tu entrada. Pero si pensabas que los autos eran malos para tu billetera, espera hasta que veas lo que sucede cuando esa oportunidad de negocio con la que has estado soñando se convierte en una prisión financiera. Activo número 4. Iniciar un negocio sin un plan para dar un paso atrás. Has pasado décadas trabajando para otros, construyendo sus sueños en lugar de los tuyos. Así que ahora quieres ser tu propio jefe, iniciar ese pequeño negocio en el que has estado pensando durante años, construir algo que finalmente te brinde la libertad que mereces. Suena perfecto en el papel, ¿no es así? Desafortunadamente, hay una dura realidad esperando a la vuelta de la esquina. Aquí está lo que nadie te dice en esos seminarios de negocios inspiradores. Poseer un negocio no es libertad a menos que pueda funcionar sin ti. Déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez has conocido a un propietario de pequeña empresa que parece más estresado y ocupado que cuando tenía un trabajo regular? Eso es exactamente de lo que estamos hablando aquí. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el 20% de las pequeñas empresas fracasan en el primer año y el 50% para el año 5. Pero aquí está la verdadera trampa. Incluso los negocios exitosos a menudo se convierten en trabajos de tiempo completo con horas más largas y más estrés, solo con un título más elegante en tu tarjeta de presentación. Pregunta a cualquier propietario de pequeña empresa honesto sobre su equilibrio entre trabajo y vida y muchos se reirán.
Están respondiendo correos electrónicos a las 11 de la noche, trabajando los fines de semana y, con frecuencia, ganando menos por hora de lo que ganaban como empleados. ¿Por qué? Porque construyeron un trabajo, no un sistema de negocio. Son esenciales para cada operación, cada decisión, cada interacción con el cliente. Y eso no es libertad, es una jaula que construiste tú mismo. Toma a María, quien dejó su trabajo corporativo para abrir una panadería. 5 años después, es exitosa según la mayoría de las medidas, pero no ha tomado vacaciones en 3 años. Trabaja más de 70 horas semanales y no puede recordar la última vez que cenó con su familia sin ser interrumpida por una llamada de trabajo. Contrasta esto con David, quien inició una empresa de gestión de propiedades pero inmediatamente construyó sistemas, contrató personal clave y ahora puede tomarse 2 meses de descanso anualmente mientras el negocio continúa generando ingresos. Entonces, ¿cuál es la verdadera diferencia entre María y David? Uno construyó un trabajo, el otro construyó un sistema. Si estás iniciando un negocio, aquí tienes exactamente qué hacer antes de siquiera abrir tus puertas. Comienza mapeando las 3 funciones principales de tu negocio. Para la mayoría de los negocios, estas son operaciones, ventas o marketing y administración financiera. Para cada una de estas áreas, diseña un proceso clave que pueda ser delegado desde el primer día. Esto podría ser la incorporación de clientes en operaciones, correos electrónicos de seguimiento en ventas o procesamiento de facturas en finanzas. Luego, selecciona herramientas específicas para automatizar cada proceso. Tal vez Calendly para programación, MailChimp para secuencias de correo electrónico, QuickBooks para facturación o Notion para documentación y seguimiento de procesos. Comienza con este marco, luego lee El mito del emprendedor de Michael Gerber o Construido para vender de John Warrillow para obtener estrategias más profundas sobre cómo crear un negocio que funcione sin ti. Recuerda, si no puedes tomarte unas vacaciones de 2 semanas en tu primer año de negocio sin que todo se venga abajo, lo que construiste no es una empresa, es una celda con Wi-Fi. La verdadera libertad emprendedora llega cuando tu negocio genera ingresos, estés presente o no. Esa es la diferencia entre estar ocupado y ser libre. Y eso, amigo mío, es el juego que los verdaderamente ricos aprendieron a jugar desde el principio. Activo número 5. Seguros de vida inteiros, esposas financeiras disfrazadas de seguridad. Suena perfecto. Seguro de vida e inversión. Todo en un solo paquete elegante. ¿Quién no querría eso? Tu agente de seguros, sin duda, cree que es brillante. Pero, ¿sabes qué más lo hace pensar eso? Las comisiones que gana cuando te lo vende. Hablemos claro, los seguros de vida enteros, universales, indexados, variables, los nombres cambian, pero la trampa permanece. Veamos los números reales. Un hombre de 45 años que compra $500,000 en cobertura podría pagar $400 al año por un seguro de vida a término. ¿Sabes cuánto pagaría por un seguro de vida entero? $4,000. 10 veces más. Y adivina qué, la mayoría de esa diferencia va a parar a tarifas, comisiones y complejidad innecesaria. ¿Te sorprende esa diferencia? 10 veces más por algo que parece solo un poco mejor. La industria te habla maravillas sobre los rendimientos garantizados y el valor en efectivo acumulado, pero evita mencionar cómo se comparan esos rendimientos con una simple inversión en fondos indexados. ¿Y la parte más dolorosa? Cuando mueres, tu familia generalmente solo recibe el beneficio por fallecimiento. El valor en efectivo que acumulaste durante décadas se queda con la aseguradora. Sí, no te dan ambos. Ese pequeño detalle está enterrado en la letra pequeña de un contrato tan complicado que hasta un profesor de derecho tendría dificultades para entenderlo. Recuerda a Paul de Michigan. Pagó $650 mensuales durante 20 años en una póliza de vida entera. Esos son $156,000 en total. ¿Sabes cuánto tenía en valor en efectivo? 98,000. Su hermano gemelo Mark, en cambio, compró un seguro de vida a término por $50 al mes e invirtió los 600 restantes en un fondo indexado del S&P 500. ¿El resultado? Su inversión creció a más de $380,000 en el mismo periodo. Ambos tenían la misma cobertura de seguro, pero Mark tiene casi 4 veces más dinero invertido. Así que hazte un favor. Si tienes una póliza de vida entera, detente un momento y pregúntate, ¿sabes exactamente cuánto estás pagando en comisiones? ¿Entiendes cómo funciona realmente ese valor en efectivo?
Haz lo que hacen la mayoría de los expertos financieros para sí mismos. Compra un seguro de vida a término simple por 20 o 30 años mientras tengas dependientes o deudas e invierte el resto tú mismo en fondos indexados de bajo costo o ETFs. Más control, mejor potencial de crecimiento, total transparencia, menos comisiones y sin contratos de 300 páginas diseñados para confundirte. Estamos más allá de la mitad de esta lista y me pregunto, ¿cuál de estos activos inteligentes has comprado alguna vez? ¿Fue una póliza de seguro de vida entera recomendada por un pariente? ¿O tal vez esa propiedad que nunca dio los rendimientos que esperabas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede salvar a otra persona de cometer el mismo error costoso. La industria financiera depende de nuestro silencio, pero juntos podemos desenmascarar estas trampas de riqueza. Activo número 6. Comprar oro en forma de joyería. Bonito, pero nada rentable. Tu tía lo dijo. Tu abuela lo hizo. Comprar joyas de oro es una buena inversión. Ese consejo se siente especialmente reconfortante en tiempos de incertidumbre económica. Pero aquí va la cruda verdad. La mayoría de esa inversión no es más que una declaración de moda con un sobreprecio del 200%. No es una estrategia real para construir riqueza. Cuando compras joyería de oro, no solo estás pagando por el oro. Estás pagando por el diseño, la marca, la mano de obra, los gastos del local comercial y una enorme ganancia para el joyero. Ese collar de $3,000 que tanto te gusta, probablemente solo contiene $800 en oro real. Piensa en eso un momento. Casi el 75% de lo que estás pagando no tiene nada que ver con el oro. Según estimaciones del sector, la mayoría de la joyería de oro pierde entre 30 y 70% de su valor en el momento en que cruzas la puerta de la tienda. ¿Y venderla? Buena suerte. A la mayoría de los compradores solo les importa el peso de fundición, no el valor sentimental ni el nombre del diseñador por el que pagaste un extra hace años. Esta realidad incómoda golpeó a Susan de Dallas cuando, tras 30 años de coleccionar joyería de inversión, trató de venderla para ayudar en su jubilación. Había pagado más de $25,000 por esas piezas. La mejor oferta que recibió fue de $7,600, menos de un tercio de lo que pagó. El joyero fue claro, solo le interesaba el valor del oro fundido. Los diseños, las marcas, los detalles, todo eso no valía nada para ellos. Si realmente deseas invertir en oro como cobertura contra la inflación o para diversificar tu portafolio, necesitas una estrategia mucho más rigurosa. Para oro físico, busca distribuidores certificados como APMX, JM Bullion o la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Verifica siempre que cualquier distribuidor esté acreditado por asociaciones como la National Futures Association o el Better Business Bureau. Desconfía de cualquier sitio web que ofrezca oro a precios significativamente por debajo del mercado. Es una bandera roja enorme. Si prefieres una opción sin complicaciones, considera los ETFs de oro como GLD o IAU, disponibles a través de corredores de renombre como Fidelity, Schwab o Vanguard. Estos fondos se pueden comprar y vender como acciones, con comisiones mucho menores que el oro físico y sin las preocupaciones de almacenamiento. No malinterpretes, la joyería tiene valor emocional y estético. Cuenta historias, guarda recuerdos y puede ser profundamente significativa. Pero no confundas el valor sentimental con valor de mercado. Si la compras por belleza y disfrute, genial. Pero no esperes que financie tu retiro. Sé honesto contigo mismo. ¿Estás haciendo una inversión o estás comprando un lujo? Y si pensabas que eso era complicado, espera a ver el activo final de esta lista. El más peligroso de todos, porque mezcla emociones, expectativas no habladas y una dosis devastadora de silencio. Activo número 7. Prestar dinero a familia y amigos. Noble en intención, desastroso en la práctica, necesitaban ayuda. Tú tenías el dinero. Dijiste que sí, porque eso es lo que hace la gente buena. Y empezó con las mejores intenciones. Pero aquí va lo que pasa después. Ese préstamo empieza a parecer más una donación con condiciones implícitas. Y esas condiciones, nunca aclaradas, se convierten en veneno para la relación. ¿Sin contrato? ¿Sin calendario de pagos? ¿Sin reglas claras? Bienvenido al inicio de años de reuniones familiares incómodas y silencios cargados. Según Bankrate, el 46% de las personas que prestan dinero a seres queridos terminan perdiendo el dinero, dañando relaciones o ambas cosas. Y lo peor, cuando no te pagan, no puedes enviar a una agencia de cobros.
Solo te queda cargar con la decepción en silencio. Y, con frecuencia, ver cómo esa persona publica fotos de vacaciones en Instagram mientras tu préstamo sigue sin devolverse. ¿Quieres que continúe con este último activo? Porque se viene la parte más emocional y la más importante. Activo número 7. Continuación. Prestar dinero a familia y amigos. Un atajo hacia el resentimiento financiero. Volvamos a ese momento. Te pidieron ayuda. Dijeron que solo necesitaban un pequeño empujón, que era temporal, que te pagarían en cuanto se estabilizaran. Y tú, con el corazón lleno de buena voluntad, accediste. Tal vez sin contrato, tal vez con una promesa verbal, tal vez pensando, es mi hermano, ¿qué puede salir mal? Y durante las primeras semanas todo parece bien. Siguen hablándote, incluso te dan alguna señal de que no se han olvidado. Pero con el tiempo, los recordatorios se vuelven incómodos. Las llamadas se hacen menos frecuentes. De pronto, ves que esa misma persona que te dijo que no podía devolverte el préstamo, se compró un televisor nuevo, o fue a un viaje, o cambió de auto. Y tú piensas, ¿y mi dinero? Este no es un escenario raro. De hecho, pasa más de lo que imaginas. Y no solo se pierde el dinero, se pierde la confianza. Se erosiona la relación. Se introduce un desequilibrio invisible que afecta cada reunión, cada conversación, cada cumpleaños compartido. Es una deuda emocional tanto como financiera, y lo peor es que muchas veces nadie se atreve a hablar de ella. Pensemos en Robert, de Nueva Jersey. Le prestó $30,000 a su cuñado para iniciar un restaurante. No hubo contrato, solo un apretón de manos, palabras de gratitud y una promesa de devolverlo en 6 meses. 5 años después, Robert solo había recuperado $2,000. El restaurante fracasó. Su cuñado se declaró en bancarrota y evitó cualquier conversación incómoda desde entonces. Lo peor no fue el dinero, sino que la familia dejó de hablarse. Años de reuniones, afecto y vínculos se deshicieron por un mal préstamo. Entonces, ¿cuál es la solución? No es decirle que no a todo el mundo. No es cerrar el corazón ni vivir con paranoia. Es establecer claridad desde el inicio. Si realmente puedes darte el lujo de regalar el dinero sin que afecte tu economía, hazlo. Pero dilo claro. Te doy esto como un regalo. No espero que me lo devuelvas. Y nuestra relación no cambiará si nunca lo haces. Esa frase puede salvar años de resentimiento. Pero si decides hacer un préstamo, estructúralo como tal. Di, quiero ayudarte, pero valoro demasiado nuestra relación como para que el dinero se interponga, así que vamos a poner esto por escrito. Puedes usar aplicaciones como Loan Builder o plataformas como Zero2, que permiten establecer acuerdos formales, fechas de pago y hasta recordatorios automáticos, sin tener que perseguir a nadie tú mismo. Y si el dinero es para un negocio, considera convertirte en inversionista en lugar de prestamista. Prefiero invertir en tu idea. Si funciona, los dos ganamos. Si no, no me debes nada. Esto alinea incentivos y elimina esa nube emocional que puede colgarse sobre la relación durante años. Recuerda esta frase. No puedes servir agua de un pozo seco. Ayudar a otros es noble, pero no a expensas de tu estabilidad emocional, tu jubilación o tu tranquilidad. Primero asegúrate tú, luego ayuda con sabiduría, y ahí lo tienes. 7 activos que parecen inteligentes, recomendables, incluso responsables, pero que en realidad podrían estar saboteando tu futuro financiero. No se trata de evitar todos estos activos por completo. Se trata de entender cómo funcionan realmente, cuándo y por qué usarlos, y cómo evitar sus trampas más comunes. Comprar bienes raíces sin flujo de efectivo. Guardar todo el dinero en una cuenta de ahorros con intereses ridículos. Comprarte un auto nuevo porque te lo mereces. Lanzarte a un negocio sin sistemas. Pagar primas exageradas por seguros de vida que no te benefician, acumular joyas esperando que te rescaten en la vejez y prestar dinero sin reglas a tus seres queridos. Todas estas decisiones tienen algo en común. No son parte del manual de los verdaderamente ricos. Los ricos no juegan este juego. Compran activos que generan ingresos. Protegen su capital. Entienden los sistemas. Automatizan, delegan, planifican y sobre todo, se hacen preguntas que la mayoría ni siquiera considera. ¿Esto está generando dinero o consumiéndolo? ¿Estoy comprando paz o problemas? ¿Esto me da libertad o me ata más? Ahora te toca a ti. Mira tu portafolio. Revisa tus decisiones.
Haz una auditoría de tu vida financiera y pregúntate, ¿cuál de estos activos tengo? ¿Cuál me está costando más de lo que parece? ¿Cuál me hace sentir bien, pero no me hace crecer? Y luego actúa. Tal vez signifique vender esa propiedad improductiva, mover tu dinero a un banco que te respete, cambiar de auto, o tener esa conversación incómoda con alguien a quien ayudaste. No será fácil, pero sí necesario. La libertad financiera no es un sueño, es una estrategia, una serie de decisiones difíciles que se toman con conciencia, no con emoción. Y cada uno de estos activos mal administrado puede retrasarte años o hasta décadas. Ahora dime, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan útil fue esta información para tu camino financiero? Déjamelo en los comentarios. Leo cada uno y me encantaría saber cuál de estas ideas te abrió más los ojos. ¿Fue el mito del seguro de vida? ¿El error del auto nuevo? ¿La joya que no brilla financieramente? Compártelo, porque cuando hablamos de dinero con honestidad, todos ganamos. ¿El fin del dólar? ¿Cómo Trump ha roto la confianza global en Estados Unidos? Bienvenidos una vez más, amigos. Hoy vamos a hablar de algo que hasta hace poco parecía impensable, la posible caída del dólar como el gran activo refugio mundial. Porque sí, lo que está ocurriendo en estos momentos en las finanzas internacionales es tan grave, tan inédito, que nos obliga a hacernos preguntas que jamás creímos necesarias. Y lo más inquietante es que todo parece tener un mismo origen: la política económica de Donald Trump. Las finanzas internacionales, amigos, son un auténtico caos. Wall Street está en rojo, el dólar se tambalea, los bonos del Tesoro norteamericano están siendo vendidos en masa y los capitales extranjeros están empezando a dar la espalda al que durante décadas fue el activo más seguro del mundo. ¿Qué demonios está pasando? Pues bien, vamos a explicarlo paso a paso. Capítulo 1. La tormenta perfecta. Todo comenzó con una vieja obsesión: el déficit comercial de los Estados Unidos. Durante años, Donald Trump ha insistido en que este déficit es una debilidad estructural que debe eliminarse a toda costa. ¿La solución? Aranceles. Muchísimos aranceles. Barreras al comercio, amenazas a países aliados, ruptura de tratados y una actitud agresiva que ha sumido al sistema de comercio internacional en una incertidumbre permanente. Y claro, los mercados, que viven de la confianza y la previsibilidad, han reaccionado como cabía esperar. Mal, muy mal. Las bolsas han caído, sí, pero eso hasta cierto punto es normal. Lo preocupante es que ni siquiera los activos refugio tradicionales están reaccionando como deberían. El dólar se debilita, la deuda pública se encarece. Y eso, amigos, es una señal muy clara de que algo se está rompiendo. Capítulo 2. ¿Por qué sube el rendimiento de la deuda? Cuando el rendimiento de los bonos del Tesoro sube, no es necesariamente una buena noticia. Mucha gente se confunde y cree que eso indica que la economía va bien. Pero la realidad es otra. Significa que Estados Unidos tiene que pagar más dinero para que le presten. Es decir, el mercado ya no se fía tanto de su solvencia. Un bono a 30 años que sube hasta casi el 5%, registrando el mayor incremento semanal desde principios de los años 80, no es una anécdota, es una señal de alarma. Es el mercado diciéndole al gobierno: te vamos a prestar, sí, pero vas a tener que sudar cada dólar de interés que nos pagues. Y esto, en teoría, no debería estar pasando. Porque cuando hay caos en los mercados globales, lo lógico es que la demanda de deuda estadounidense aumente, no disminuya. Así ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre. Así ocurrió durante la gran recesión de 2008. Y así ocurrió incluso en plena pandemia. Pero esta vez es distinto. Capítulo 3. Un refugio que ya no refugia. Tradicionalmente, tanto el dólar como los bonos del Tesoro han funcionado como los grandes refugios en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre fue considerado una economía fuerte, confiable, con instituciones estables y una capacidad casi ilimitada para responder ante cualquier problema. Pero ahora, ese prestigio se está erosionando. Los inversores no solo están huyendo de las acciones estadounidenses, también están soltando bonos, rechazando el dólar y buscando otros destinos para su dinero. Es como si el ancla del sistema financiero global hubiera empezado a oxidarse. Y es que, amigos, la confianza es un bien escaso y frágil. Tarda décadas en construirse, pero puede desaparecer en cuestión de días. Y Donald Trump, con su estilo provocador, su imprevisibilidad y su desprecio por las normas internacionales,
ha comenzado a dinamitar esa confianza desde los cimientos. Capítulo 4. La tentación europea. Si Estados Unidos ya no es el refugio, la pregunta es inmediata: ¿quién lo será? La respuesta parece estar en Europa, concretamente en Alemania. Una economía fuerte, prudente, con una deuda pública muy controlada y un historial de responsabilidad fiscal envidiable. Mientras Estados Unidos tiene una deuda que ya supera con creces el 120% de su PIB, Alemania apenas roza el 60%. Y eso, en estos momentos, importa muchísimo. Los inversores necesitan seguridad, necesitan confianza, y si ya no pueden obtenerla en Nueva York o en Washington, entonces buscarán alternativas en Berlín o Bruselas. Por eso, la demanda de bonos alemanes ha crecido como nunca antes. Por eso, el euro empieza a fortalecerse. Por eso, Europa podría tener por fin la oportunidad de convertirse en ese gran actor global que siempre soñó ser. Capítulo 5. Pero, ¿por qué ahora? Vale, todo esto suena lógico. Pero, ¿por qué está ocurriendo ahora? ¿Qué ha cambiado? Pues bien, hay varios factores. El primero es puramente económico. Estados Unidos está gastando más dinero que nunca. Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo que iba a equilibrar el presupuesto, pero ha hecho todo lo contrario. Ha disparado el gasto militar, ha bajado impuestos y ha generado un déficit fiscal absolutamente insostenible. Y como ya vimos durante la pandemia, déficit elevado es igual a inflación. E inflación significa que la Reserva Federal tiene que subir los tipos de interés. Y eso, a su vez, encarece aún más la deuda pública. Un círculo vicioso que no parece tener fin. El segundo factor es geopolítico. Los aranceles de Trump no son simplemente una herramienta económica, son un mensaje político. Un mensaje de desconfianza, de confrontación, de ruptura con las normas multilaterales. Y eso ha hecho que muchos países empiecen a replantearse su relación financiera con Estados Unidos. Capítulo 6. La fuga de capitales. Y así llegamos al corazón del problema, la fuga de capitales. Los grandes fondos de inversión, los bancos internacionales, los gobiernos extranjeros, todos están vendiendo sus activos estadounidenses. Y no hablamos solo de acciones. También están vendiendo bonos, cerrando posiciones en derivados y, en algunos casos, incluso reduciendo sus reservas de dólares. Es una señal muy clara. El mercado ya no confía. Y lo más inquietante de todo es que esto podría ser solo el principio. Si la confianza se rompe del todo, lo que veremos será una auténtica estampida financiera. Una venta masiva de activos estadounidenses, una caída aún más fuerte del dólar y una subida explosiva del coste de la deuda. Y eso, amigos, sería devastador no solo para Estados Unidos, sino para toda la economía global. Decreta hoy mismo comentando: nací para ser grande y vivir en abundancia. Esta es una verdad que muchos han olvidado, pero tú estás aquí para recordarla y manifestarla. Escríbelo y activa tu poder personal. Capítulo 7. ¿Hay marcha atrás? La gran pregunta es si esto todavía se puede revertir. Y la respuesta, aunque dolorosa, es incierta. Por un lado, Trump ha empezado a suavizar algunos aranceles. Pero ya es tarde. Como decimos siempre, no puedes meter la pasta de dientes de vuelta en el tubo. Una vez que la confianza se pierde, cuesta muchísimo recuperarla. Y por otro lado, hay quienes dentro del propio gobierno están proponiendo medidas aún más radicales, como imponer impuestos no solo a las importaciones, sino también a las exportaciones de activos financieros. Es decir, imponer controles de capitales. Una idea que, sinceramente, suena más propia de regímenes autoritarios que de la mayor economía del mundo. Pero sí, así están las cosas. Capítulo 8. Un mundo multipolar. Aquí llegamos a una idea fundamental. Lo que estamos viviendo no es solo una crisis coyuntural. Es, posiblemente, el inicio de un cambio estructural. El fin de la hegemonía financiera absoluta de Estados Unidos y la transición hacia un mundo multipolar, con varias monedas fuertes, varios centros financieros y un equilibrio mucho más repartido. Esto puede parecer una buena noticia para algunos, pero no nos engañemos. La transición será dura, muy dura. Los mercados no se adaptan bien a los cambios drásticos. Las crisis de confianza tienen efectos devastadores, y los países en desarrollo, que dependen del dólar para casi todo, serán los más perjudicados. Capítulo 9. La paradoja del refugio. Hablemos ahora de una paradoja que tiene desconcertados a muchos economistas y analistas financieros.
Veréis, durante décadas el dólar ha funcionado como un imán. Una especie de escudo financiero que todos buscaban cuando las cosas se ponían feas. Y esto tenía una lógica muy clara. Cuando había guerra, crisis, pandemia o cualquier evento global disruptivo, los inversores pensaban, ¿dónde está el dinero más seguro del planeta? Y la respuesta era siempre la misma, en Estados Unidos. Y ojo, esto no era solo una intuición o una costumbre, era algo respaldado por hechos. Por ejemplo, tras el colapso de Lehman Brothers en 2008, cuando el mundo entero estaba en pánico, el dólar se disparó. ¿Por qué? Porque todo el mundo, literalmente todo el mundo, salió corriendo a comprar activos norteamericanos, especialmente bonos del Tesoro. No porque Estados Unidos no tuviera problemas. Al contrario, eran ellos los que los habían causado. Pero el dólar era el activo refugio por excelencia. Y lo mismo pasó en marzo de 2020. En cuestión de días, mientras los hospitales se llenaban, las fábricas cerraban y los gobiernos decretaban confinamientos masivos, el mundo volvió a mirar hacia el dólar. Subió como la espuma. ¿Por qué? Porque incluso en medio del apocalipsis se confiaba en Estados Unidos. Pero ahora es diferente. Hoy, cuando los mercados tiemblan, cuando hay incertidumbre, cuando se impone el miedo, el dólar ya no está cumpliendo su papel. Ya no está atrayendo capital. Ya no es el refugio. Y eso, amigos, eso es gravísimo. Porque cuando el refugio deja de ser refugio, lo que queda es el caos. Capítulo 10. ¿Qué pasa si nadie quiere dólares? Pensemos en algo que parece muy básico, pero que es esencial para entender la gravedad del momento. El dólar es la moneda más utilizada del mundo. Se utiliza para comerciar, para invertir, para ahorrar, para emitir deuda, para fijar precios internacionales. De hecho, aproximadamente el 80% de las transacciones globales incluyen, en algún punto, al dólar. Y esto ha sido posible porque durante décadas ha existido una fe casi religiosa en que el gobierno de Estados Unidos siempre honraría sus compromisos, que su sistema financiero era sólido, que su moneda era estable y que su economía, aunque imperfecta, era el motor del mundo. Pero si todo eso se empieza a poner en duda, entonces todo se tambalea. Porque, ¿qué pasa si nadie quiere dólares? ¿Qué pasa si un país prefiere cerrar un contrato de petróleo en euros o en yuanes antes que en dólares? ¿Qué pasa si los bancos centrales del mundo empiezan a reducir sus reservas de moneda estadounidense? ¿Qué pasa si los grandes fondos soberanos de Asia o Medio Oriente venden masivamente bonos del Tesoro? Lo que pasa es un terremoto financiero, y las primeras señales ya están aquí. Capítulo 11. Riesgos para el ciudadano de a pie. Ahora os preguntaréis, vale, todo esto es muy interesante, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Pues muchísimo, amigos. Porque cuando hablamos de dólar, de deuda y de confianza internacional, no estamos hablando solo de Wall Street, banqueros o fondos de inversión. Estamos hablando de consecuencias reales que pueden afectar a millones de personas en su vida cotidiana. Por ejemplo, una caída del dólar puede hacer que las importaciones se encarezcan, lo que significa que productos como electrónica, vehículos, ropa o alimentos importados se vuelven más caros, lo que a su vez dispara la inflación. Pero eso no es todo. Si el gobierno tiene que pagar más intereses por su deuda, eso quiere decir que habrá menos dinero disponible para otros gastos: educación, sanidad, infraestructuras. Porque más presupuesto irá destinado simplemente a pagar intereses. Y si la Reserva Federal se ve obligada a subir los tipos de interés para controlar la inflación o defender el valor del dólar, eso significa que las hipotecas, los préstamos estudiantiles y los créditos personales se vuelven más caros. Y eso, en términos simples, es un golpe directo al bolsillo de millones de familias. Capítulo 12. ¿Y si China se adelanta? Hay un actor que no hemos mencionado hasta ahora, pero que merece un capítulo aparte: China. Durante años, Pekín ha estado tejiendo una red financiera alternativa. Ha firmado acuerdos bilaterales para comerciar en yuanes. Ha creado su propio sistema de pagos internacionales para no depender de SWIFT. Ha promovido el uso de su moneda en contratos energéticos con Rusia, Irán o países africanos. Y ha invertido enormes recursos en convertir su economía en una potencia tecnológica y productiva. Y claro, si el dólar pierde fuerza, el yuan puede ser el gran beneficiario. Eso sí, todavía hay muchas dudas sobre si el yuan puede realmente reemplazar al dólar como moneda global. El mercado chino no es del todo libre. Las instituciones son menos transparentes.
y el gobierno mantiene un control férreo sobre el capital. Pero aún así, si el dólar se desploma lo suficiente, el mundo no tendrá más opción que buscar alternativas. Y China estará ahí, lista para aprovechar la ocasión. Capítulo 13. Las trampas de la inflación. Volvamos un momento a la inflación, porque este tema merece un análisis más profundo. La inflación es como una bestia dormida. Cuando está controlada, puede ser incluso beneficiosa para la economía. Estimula el consumo, reduce el valor real de las deudas y permite cierto margen de maniobra para los gobiernos. Pero cuando se desboca, cuando empieza a subir sin control, entonces se convierte en una pesadilla. Y eso, amigos, es justo lo que puede estar empezando a ocurrir. ¿Por qué? Porque si el dólar pierde valor, las importaciones se encarecen. Y Estados Unidos, recordemos, es un país que importa absolutamente de todo, desde componentes electrónicos hasta productos básicos de alimentación. Así que cualquier caída del dólar se traduce directamente en un aumento de precios para los consumidores. Y sí, además, el gobierno sigue aumentando el gasto y emitiendo deuda sin control, entonces la inflación se convierte en estructural. Es decir, que ya no depende de un choque externo o de una crisis puntual, sino que está incrustada en el propio sistema. Capítulo 14. El papel de la Reserva Federal. Aquí entra en juego la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos. Su principal mandato es mantener la estabilidad de precios. Y para eso tiene una herramienta muy poderosa: los tipos de interés. Si la inflación sube, la Reserva puede subir los tipos. Eso encarece el crédito, enfría la economía y reduce la presión inflacionaria. Pero también puede provocar recesión. Así que es un juego de equilibrios muy delicado. Y ahora mismo, la Reserva está en una encrucijada. Porque si sube los tipos para controlar la inflación y defender el dólar, corre el riesgo de provocar una crisis económica. Pero si los mantiene bajos para estimular el crecimiento, entonces corre el riesgo de que la inflación se dispare y el dólar colapse. Un dilema, amigos, sin soluciones fáciles. Capítulo 15. ¿Estamos ante un cambio de era? Llegados a este punto, tenemos que hacernos la gran pregunta: ¿estamos ante un simple episodio más en la historia de la economía? ¿O estamos viendo el comienzo de una nueva era? Porque si el dólar deja de ser la gran moneda global, si los inversores ya no confían en los bonos del tesoro, si los países empiezan a comerciar en otras monedas, entonces lo que estamos viviendo no es una crisis, es un cambio de paradigma. Un cambio que podría redefinir el sistema financiero mundial tal y como lo conocemos. Escribe en los comentarios: el éxito me persigue todos los días. Al repetir esta frase, estás dejando atrás la escasez y atrayendo oportunidades, contactos y caminos que te llevarán directo a la cima. Capítulo 16. América Latina. En el nuevo tablero, si Estados Unidos pierde su estatus de centro financiero mundial, la pregunta es inevitable: ¿cómo afectará esto a América Latina? La región históricamente ha sido altamente dependiente del dólar. No solo porque muchas economías latinoamericanas manejan deuda externa en esa moneda, sino porque el dólar es un instrumento de confianza incluso a nivel doméstico. En países como Argentina, Ecuador o Venezuela, el dólar se ha convertido, en muchos casos, en moneda paralela o incluso de facto. Una caída sostenida del dólar podría tener efectos mixtos en la región. Por un lado, podría aliviar el peso de la deuda externa si ésta se mide en una moneda que pierde valor. Pero por otro, dispararía la inflación importada, encarecería las materias primas y golpearía a las economías más dolarizadas, generando más inestabilidad. Y si el sistema financiero global entra en un periodo de incertidumbre, los capitales también huirán de los mercados emergentes, lo que significa menos inversión, menos empleo y más presión sobre los gobiernos de la región. Una tormenta perfecta. Capítulo 17. ¿Qué pasará con el oro? Durante siglos el oro ha sido el activo refugio por excelencia. Y aunque en las últimas décadas fue desplazado en parte por el dólar y otros instrumentos financieros, lo cierto es que en tiempos de incertidumbre siempre vuelve a la palestra. En este escenario, en el que la confianza en el dólar se erosiona, no sería raro ver un resurgir del oro. Y de hecho, ya está ocurriendo. El precio del oro ha alcanzado máximos históricos, impulsado por la demanda de bancos centrales y grandes inversores que buscan refugiarse en algo tangible, físico y escaso. Pero aquí también hay matices. El oro no genera intereses,
No produce rendimientos como lo hace un bono o una acción. Es un valor que simplemente se mantiene. Por eso, aunque muchos lo ven como refugio, otros lo consideran una reserva pasiva que solo sirve en contextos extremos. Aún así, si la tendencia de pérdida de confianza en los activos tradicionales continúa, el oro podría volver a ocupar un rol central en la arquitectura financiera global. Un regreso al patrón oro indirecto, no porque se imponga legalmente, sino porque el mercado así lo decida. Capítulo 18. El auge de las monedas digitales estatales. Y ahora vamos con uno de los cambios más disruptivos que podríamos ver en los próximos años: el nacimiento y consolidación de monedas digitales emitidas por bancos centrales. Ya lo hemos visto en China, que ha lanzado su yuan digital con una estrategia muy clara: quitarle al dólar su hegemonía en el comercio internacional, al menos en el mundo asiático. Y ahora, con el dólar bajo presión, muchos países están acelerando sus planes para lanzar monedas digitales propias. Porque al fin y al cabo, si el refugio de siempre ya no funciona, es momento de construir nuevas alternativas. Estas monedas digitales tienen varias ventajas. Son trazables, se pueden programar, permiten pagos directos entre ciudadanos y el Estado, y no dependen del sistema bancario tradicional. Pero también traen riesgos: menos privacidad, más control gubernamental y un rediseño total del sistema monetario actual. Lo que está claro es que el mundo financiero tal y como lo conocíamos está dejando de existir, y lo digital jugará un papel fundamental en lo que venga a continuación. Capítulo 19. ¿El dólar como arma geopolítica se acabó? Durante años, Estados Unidos ha utilizado su moneda como una herramienta de poder. Gracias a la hegemonía del dólar, ha podido imponer sanciones, controlar flujos financieros internacionales y presionar a países enteros sin disparar una sola bala. El sistema SWIFT, las sanciones secundarias, la capacidad de bloquear cuentas o excluir bancos del sistema financiero global, todo eso ha sido posible porque casi todo el comercio internacional pasa por el dólar. Pero si la confianza se rompe, si el mundo empieza a diversificar sus monedas y a construir sistemas alternativos, ese poder se reduce drásticamente. Y eso cambia completamente las reglas del juego geopolítico. Ya no bastará con congelar fondos para imponer sanciones. Ya no será tan fácil presionar a gobiernos rivales. Y eso, inevitablemente, debilitará la posición global de Estados Unidos. No en lo militar, pero sí en lo económico, diplomático y financiero. Capítulo 20. ¿Es esto un castigo merecido? Llegados a este punto, uno se puede preguntar: ¿es justo que esto le ocurra a Estados Unidos? Y la respuesta, amigos, es compleja. Por un lado, Estados Unidos ha sido durante décadas el garante de la estabilidad financiera global. Su economía ha sostenido el crecimiento mundial. Su mercado ha absorbido las exportaciones de medio planeta. Y su deuda ha servido como base para toda la arquitectura monetaria internacional. Pero por otro lado, ha abusado de esa posición. Ha vivido por encima de sus posibilidades, financiando déficits enormes con deuda emitida alegremente. Ha impuesto sus normas al resto del mundo mientras violaba algunas de las más importantes, como las del libre comercio, y ha usado su moneda como un arma, más que como una herramienta de cooperación. Así que sí, puede que lo que esté ocurriendo no sea solo una consecuencia económica, sino también un ajuste moral, un reequilibrio inevitable después de décadas de hegemonía unilateral. Capítulo 21. Escenarios posibles a corto y medio plazo. Vamos a terminar esta parte del análisis con una reflexión importante. ¿Qué puede pasar ahora? Hay tres escenarios principales. Recuperación de confianza. Estados Unidos da un giro en su política fiscal y comercial. Vuelve al multilateralismo. Reduce su déficit. Restaura el prestigio de sus instituciones. Y el dólar, poco a poco, vuelve a ser visto como refugio seguro. Este es el escenario optimista. Y aunque es posible, hoy parece lejano. Transición multipolar. El dólar sigue siendo relevante, pero pierde parte de su hegemonía. El euro, el yuan, el oro y quizás alguna criptomoneda estatal comparten el rol de activos refugio. Es un mundo más fragmentado, con más riesgos, pero también con más equilibrio. Colapso financiero global. Si la fuga de capitales se acelera, si los tipos suben demasiado, si los mercados pierden del todo la fe, podríamos entrar en una crisis sistémica. Bancos quebrando, gobiernos rescatando, inflación desatada y una recesión global como no se ha visto en décadas. Capítulo 22. La psicología del mercado.
Aunque hablemos de tipos de interés, deuda pública y monedas internacionales, al final del día, los mercados están gobernados por algo mucho más primitivo, las emociones humanas. Miedo, avaricia, confianza, ansiedad, pánico. Son sentimientos que afectan decisiones financieras igual que afectan decisiones personales. Y cuando se trata de movimientos masivos de capital, la psicología colectiva puede generar verdaderas estampidas. Un rumor, un tweet, una declaración ambigua de un líder político. Todo eso puede provocar que miles de millones de dólares cambien de manos en cuestión de segundos. Los algoritmos de trading automático agravan esta dinámica, multiplicando cada reacción por 1000. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Ya no es solo que la economía estadounidense esté en problemas, es que la percepción global de su estabilidad ha cambiado. Ya no se ve a Estados Unidos como ese faro incuestionable de seguridad. Y ese cambio de percepción, amigos, es el mayor peligro de todos. Porque como dice el refrán financiero, el mercado puede mantenerse irracional más tiempo del que tú puedes mantenerte solvente. Y ahora mismo, esa irracionalidad está acelerando un proceso que quizá aún podía haberse controlado. Capítulo 23. Las criptomonedas en el nuevo orden. Claro, no podemos hablar de crisis de confianza sin hablar de criptomonedas. Porque si hay un sector que nació precisamente como respuesta a la desconfianza en el sistema financiero tradicional, ese es el mundo cripto. Durante años, Bitcoin, Ethereum y compañía fueron vistos como activos especulativos, inestables, riesgosos, pero en este nuevo escenario están empezando a ser vistos de otra forma, como alternativa real, como instrumento de protección ante la inflación, como reserva de valor descentralizada. Y aunque todavía queda mucho por madurar, lo cierto es que el interés institucional en las criptomonedas no ha parado de crecer. Fondos de inversión, bancos, gobiernos, todos están explorando cómo incorporar estos activos a su estrategia financiera. Pero ojo, esto también plantea enormes desafíos, porque una adopción masiva de criptoactivos puede debilitar aún más el control de los bancos centrales, puede hacer más difícil implementar políticas fiscales, y puede acelerar la fragmentación del sistema monetario global. Es decir, las criptomonedas no son solo una innovación tecnológica, son una fuerza de cambio político, económico y cultural. Y en este nuevo mundo sin hegemonías claras, su papel será cada vez más importante. Capítulo 24. El papel de los países del Golfo y los nuevos jugadores. Mientras los grandes titanes se tambalean, hay otros actores que empiezan a moverse en la sombra. Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Turquía están aumentando su influencia en el escenario financiero global. ¿Cómo? Pues diversificando sus inversiones, alejándose del dólar, firmando acuerdos comerciales en otras monedas, impulsando proyectos financieros alternativos. Y lo más interesante, están empezando a crear sus propios fondos soberanos, sus propias plataformas de pago, sus propias reglas del juego. En otras palabras, ya no quieren ser simples jugadores, quieren ser árbitros, diseñadores del tablero. Y con las energías renovables, la inteligencia artificial y la inversión tecnológica en juego, su peso será cada vez más grande. Estos países no están esperando a que el viejo orden colapse. Están construyendo el nuevo mientras el otro se tambalea. Declara con fuerza en los comentarios: la riqueza es mi estado natural. No fuiste hecho para vivir limitado, sino para experimentar plenitud. Este comentario no es solo palabras, es una orden directa al universo.